cómo va a seguir la cuarentena relacionada a la educación. Es por eso que nosotros lo llamamos a Nicolás Trota, ministro de Educación de la Nación, para ver si nos podía asesorar en todo esto y así nos sacábamos absolutamente todas las dudas, porque hay mucha gente en casa que me está contando que dice, ¿y cómo sigue esto? ¿Cuándo van a volver los niños al colegio? ¿Cómo van a hacer con las tareas? Entonces, gracias. Es un tema que nos preocupa a muchos, a todas las familias, cuándo se van a reanudar las clases, de qué manera orientar a nuestros hijos. Los padres nos convertimos un poco en maestros también de nuestros hijos, pero Nara creo que ya está con nosotros. Vamos a hablar con él. Sí, vamos a hablar directamente con Nicolás, porque la verdad que son muchas las preguntas que tenemos para hacerle. Nicolás Trota, bienvenida, Nara que ver, y muy agradecida de que estés en este programa para informarnos acerca de cómo sigue la cuarentena con relación a la educación. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes para las dos. Gracias, Nico. Gracias. Ministro, ¿cuáles son las medidas que se van a tomar? Bueno, tenemos una realidad distinta según el lugar donde estemos en nuestro país. No es lo mismo la región metropolitana de Buenos Aires, donde estamos en una situación compleja vinculado al presente de la pandemia del COVID-19, que otras regiones de nuestro país que a partir del distanciamiento social están recuperando cierta nueva normalidad con todos los cuidados necesarios. Y en esas provincias que están en una situación distinta, estamos proyectando en el mes de agosto un regreso a las aulas. Aulas que van a ser distintas a las del mes de marzo, aulas que van a necesitar que se apliquen los protocolos de distanciamiento social, de medidas de seguridad y higiene, y en esas provincias nos está proyectando el regreso en toda la provincia. Se va a empezar por las pequeñas localidades, ¿no? Por aquellos lugares donde no ha existido ningún tipo de circulación comunitaria, ningún caso positivo de COVID, pero siempre aplicando todas estas medidas para que, sosteniendo este regreso a las escuelas, después podamos ir avanzando hacia las ciudades medianas o ciudades grandes de cada una de estas provincias, pero esto sabemos que es día a día. Nuestra prioridad en todo momento es cuidar la salud de nuestra comunidad educativa. Nicolás, Momi Giardina te saluda. Mi pregunta es, ese protocolo cuando se reanuden las clases en aquellas provincias, ¿cómo va a ser? ¿Van a tener la misma carga horaria? ¿Se va a seccionar por grados? Bueno, hola, buenas tardes. La realidad es que para sostener el distanciamiento social, todos los países del mundo que han tenido que suspender la concurrencia física a la escuela, cuando han retomado a la escuela, lo que han hecho es, han dividido las aulas, donde hoy hay 30 estudiantes, para sostener ese 1,5 metros que marcan los protocolos de distanciamiento entre estudiante y estudiante, ese aula la vamos a tener que dividir en 2, y de ser necesario en 3, para que haya 15 estudiantes por vez o 10 estudiantes por vez. ¿Qué nos impone esto? Un sistema dual. Algunos días en nuestra casa, otros días en la escuela. Cuando estamos en casa, no es que estamos descansando, vamos a tener que seguir aprendiendo como lo venimos haciendo hasta el momento. Y eso implica que vamos a tener que convivir con este sistema dual hasta que haya una vacuna contra el COVID-19. Y ahí tenemos incertidumbre. Algunos que tienen un escenario positivo plantean diciembre, enero. Otros especialistas hablan de alrededor del mes de mayo. Bueno, esto es lo que nos impone la pandemia para poder volver de manera segura, cuando la salud lo permita, a nuestras aulas. Nicolás, ya venimos transitando aproximadamente 4 meses de esta situación tan extrema, que me imagino que vos nunca te imaginaste vivirla cuando te dijeron vas a ser ministro de Educación, ¿no? Primero, ¿cómo fue esto de, yo calculo que te sentaste a dialogar con cada una de los integrantes para tomar medidas, pero después de estos 4 meses, hay que agradecer a los maestros. Y vos, tu gestión, ¿cómo sentís que está funcionando? Porque creo que ha habido un cambio enorme, mucho agradecimiento, ¿no?, hacia el sistema educativo. No, mucho agradecimiento a la respuesta del sistema educativo, con nuestros maestros, maestras y profesores a la cabeza. Porque además de esta complejidad de seguir educando a la distancia con esta pandemia que implica angustia para todos y todas, quedarnos en nuestras casas, el impacto económico que también implica la pandemia, vemos que nuestros maestros han respondido, han dicho presente, y además en una Argentina profundamente desigual. No podemos hablar de educación virtual cuando la mayoría de los argentinos y argentinas se conectan a la web, a la internet, a través de teléfonos celulares. Cuando inclusive se han interrumpido programas como han sido Conectar Igualdad,
que implica que hoy no haya la cantidad de computadoras que debería haber en nuestros hogares, distribuidas en cabeza del Estado, porque en los últimos 4 años se utilizó un modelo distinto y se disminuyó de manera marcada la presencia del Estado. Pero ¿qué observamos nosotros? Que por supuesto no se aprende lo mismo en la casa de lo que se aprende en la escuela, pero sí que hay un despliegue de enorme compromiso de los maestros, pero también de los adultos del hogar y principalmente de las mamás, porque en el 80% de los hogares las tareas del acompañamiento pedagógico están muy asociadas a las tareas de cuidar de una sociedad muy machista en ese sentido. Nicolás. Y aunque papá y mamá estuviesen en casa por la cuarentena, quien asume la continuidad educativa es la madre. Nicolás, es muy importante esto que decís como madre. Me pasa que uno a veces no sabe de qué manera ayudar. ¿Qué se le puede decir a aquellas madres que están estudiando la revolución industrial, que no saben cómo apoyar a sus hijos? No, bueno, que lo primero es decir presente, es acompañarlos, ¿no? Y que más importante que aprender, porque vamos a volver a la escuela, vamos a retomar los aprendizajes, poniendo en valor, por supuesto, todo este esfuerzo, es acompañar a los más pequeños a canalizar esta angustia que ha implicado para ellos la ruptura de su rutina, de no ver a sus compañeros, de no ir a la escuela, no ver gran parte de la familia. En muchas provincias todavía los chicos han tenido muy pocas salidas en estos 4 meses. Claro. Entonces, ahí también nuestra escuela tiene un enorme desafío para momento de regreso, no solo en lo que es volver a la escuela para seguir aprendiendo, sino para procesar lo que ha sido el enorme impacto de esta pandemia de manera psicosocial en los chicos y en los más pequeños. Bueno, ahí estamos trabajando con el Instituto Nacional de Formación Docente y en la elaboración también de material para que llegue a cada uno de nuestros docentes para que pueda transitar este momento, porque nadie está preparado, ningún docente ha transitado esta realidad de tener que recibir a los chicos y a las chicas después de 4 o 5 meses sin haber ido a la escuela. ¿Sabés qué me parece interesante, Nicolás? Me parece interesante pensar que ustedes tomaron medidas y aplicaron diferentes. Por ejemplo, tenemos una radio nacional que llega a todos, donde a través de la radio, de la televisión, podemos llegar a esas pequeñas escuelas de donde no llegaba la educación, que hoy están teniendo ese acceso, ¿no? ¿Cómo fue la planificación de esas políticas y cómo dieron resultados? Si fue bueno o malo, ¿qué balance hacemos? Bueno, primero nosotros los primeros días de marzo, cuando empezaban las clases, frente a la expectativa de tener que suspender la concurrencia, no sabíamos cuándo, pero por lo que observamos en otros países, tomamos la decisión de desplegar en parte una agenda analógica, porque es un país que no garantiza la conectividad a la web. Y es ahí donde hablamos con medios públicos, con Rosario Lufrano, y le planteamos que necesitábamos la televisión y la radio para llegar a la mayor cantidad de hogares. Y llevamos producidos más de 1.300 horas entre televisión y radio. Todos los días hay 14 horas de televisión, 7 programas de 2 horas para poder acompañar a los chicos, a los docentes y a la familia. O 7 horas de radio. La cantidad de historias que nos llegan de las radioclases en la ruralidad de nuestro país, o en hogares que no tienen tele y solo se pueden conectar por la radio, donde los chicos siguen aprendiendo, con también los cuadernos que hemos distribuido. Hemos distribuido más de 30 millones de cuadernos, está por ingresar a imprenta el número 6, ¿no? Son entre 6 y 6,5 millones de cuadernos por cada una de las ediciones para seguir acompañando este desafío de aprender en nuestros hogares y de trabajar con mucho compromiso, como nos plantea el presidente, en un proceso de regreso articulado y coordinado con todas las provincias, pero también con los maestros, con las principales referencias del campo pedagógico de nuestro país. Nicolás, ¿esto mismo se aplicó en algún otro país? Me parece muy destacable poder ayudar a aquellas personas que no tienen el acceso, y es un gran ejemplo de la Argentina la medida que ustedes tomaron. No, hemos trabajado inclusive muchos países que han también intentado replicar programas de televisión, se nutren de muchos de los contenidos que se producen en Argentina a partir de Encuentro y Paca Paca. Pero con orgullo podemos decir que nuestro sistema educativo, no solo el gobierno nacional, los gobiernos provinciales, han desplegado iniciativas que no se han visto en otros países, ¿no? Eso también responde a lo que es una medida clara de decir presente, ¿no? Y estamos terminando una instancia de evaluación de la continuidad pedagógica, de la continuidad educativa en todo el país,
para ver cómo ha sido la respuesta de nuestro gobierno, cómo ha sido la respuesta de los gobiernos provinciales y de cada escuela, dialogando, haciendo una encuesta en profundidad con 25.000 docentes, 5.000 directivos y 2.800 familias para que nos permita la reorganización del ciclo lectivo 2020 y el desafío de garantizar los aprendizajes, ¿no? Porque no va a haber un esquema de promoción automática. Los chicos van a acreditar aquellos saberes que podamos garantizar en el aula y a partir de ahí sabemos que vamos a tener años extraordinarios, el 2021 y el 2022, que implica una reorganización global de la propuesta pedagógica de todo el país. El otro día escuchaba una entrevista que habías dado, que me encantó esto que dijiste de pensemos en que los niños y la gente y los chicos aprendan, no si pasan o no de grado, porque no sé si es lo importante. Fue todo un tema saber cómo se iba a evaluar, porque viste que los padres están muy preocupados por ¿pasará de grado? No, lo importante es que aprendan, ¿no? No, que aprendan y nosotros sí vamos a acreditar los saberes de los chicos, ¿no? Del esfuerzo enorme que están haciendo los chicos, los maestros y las familias, ¿no? Para que sigan aprendiendo. Cuando cada niño y cada niña llegue al aula, va a ser la maestra, el maestro que va a definir, bueno, cómo ponemos en valor todo este esfuerzo, desde dónde retomamos y qué saberes vamos a abordar en esta escuela distinta, en esta escuela de transición que nos impone la pandemia, porque no vamos a poder ir todos los días todos. Entonces, a partir de allí va a implicar que, por ejemplo, el quinto grado del año que viene va a ser un quinto grado que va a tener parte del programa y los contenidos de cuarto grado, ¿no? Y si nosotros vamos a necesitar el 2022 para lograr articular esta unidad pedagógica que vamos a desplegar entre este ciclo lectivo, el del 2021, que todavía también tenemos incertidumbre de cómo va a estar la pandemia en el mundo el año próximo. No es que el 1 de enero vamos a recuperar una normalidad absoluta. También vamos a tener que seguir cuidándonos. Entonces hay ciertas cuestiones que todavía no tenemos definidas porque no tenemos la claridad, ni nosotros ni el mundo, de cómo van a tener que ser las medidas que tengan que adoptar nuestros gobiernos, siempre para priorizar el cuidado de la salud. ¿Y qué pasa con los grados, por ejemplo, los últimos años, 7º grado, 5º año? Bueno, es ahí donde queremos poner el foco, ¿no? Los que están terminando nivel y principalmente los que están terminando 5º año o 6º año según la jurisdicción, porque a esos chicos no los tenemos el año próximo, ¿no? Entonces, ahí, ¿qué vamos a tener que hacer? Frente al regreso a las aulas, los primeros que van a regresar son ellos y los vamos a priorizar en la mayor cantidad de tiempo físico en el aula. Pero al mismo tiempo estamos programando un módulo específico presencial en el primer trimestre del año próximo, articulado con la educación superior universitaria, no universitaria, y que inclusive nos han puesto las universidades que el cierre del ciclo secundario, del nivel secundario, de aquellos estudiantes que vayan a la universidad, se pueda hacer directamente en la universidad. Bueno, es una agenda de trabajo que estamos llevando adelante a partir del diálogo con la educación superior en el país. Dos preguntas en una, ministro. ¿Cómo volvemos a la universidad? ¿De qué manera? Y si nos puede adelantar un poco, contar, explayar de qué se trató el acuerdo que firmó junto al ministro del Interior, Guado de Pedro, justamente relacionado a las universidades. Bueno, hemos aprobado hace 10 días, con el acompañamiento unánime del Consejo Interuniversitario Nacional, donde están las 57 universidades nacionales y el Consejo de Rectores de Universidades Privadas, los protocolos para el regreso seguro a las aulas, ¿no? Que se vinculan también a la primera medida que hay que analizar, cuál es la realidad epidemiológica del COVID-19 en cada lugar donde esté emplazada la universidad o una sede de la universidad. Tiene que estar en fase 5. Ahí la decisión de regresar aplicando estos protocolos la tiene cada rector o rectora. Pero ¿qué observamos a partir del diálogo con los rectores y las rectoras? Que el sistema universitario es el más preparado para la virtualización o la educación a distancia. Por eso muchas universidades están proyectando el regreso físico a las aulas en el año académico 2021, pero sí que se pueda regresar con otras actividades académicas como son las instancias de evaluación presencial. Pero al mismo tiempo, los otros días con el ministro del Interior, a partir de un desarrollo tecnológico del Registro Nacional de las Personas, pusimos a disposición de las universidades una herramienta que permite la identificación segura del estudiante para que desde la virtualidad
puedan rendir los exámenes acreditando su identidad. Y esto es muy importante porque es un Estado presente que articula con las universidades y tenemos que facilitarle la vida a los chicos y a los estudiantes. ¿Por qué? Me decían los otros días en la provincia de Córdoba, en la universidad, hay muchos chicos que, como no van presencialmente, están en sus provincias, ¿no? Están en Catamarca, están en San Luis y no están en Córdoba donde está su universidad. Si la universidad vuelve a tomar exámenes orales presenciales, muchos chicos no van a poder ir a rendir. Por eso estas herramientas son fundamentales para siempre, desde una política educativa, promover la continuidad pedagógica, que todos los chicos y chicas sigan estudiando en el nivel educativo en el que están. Nicolás, sabemos que hay funcionarios que dijeron, bueno, ¿qué es esto de universidades por todos lados? ¿Cómo es tu postura frente a eso? No, la verdad que si uno observa lo que ha sido el momento de expansión, ¿no? Y de creación de universidades, para nosotros cada aula que se inaugura es el crecimiento del país, ¿no? Y nosotros vemos también el impacto que han tenido estas universidades. Cuando uno recorre José C. Paz, la Universidad Moreno, Jaureche, estas universidades del Bicentenario, que han tenido un impacto enorme. Seamos conscientes que en esas universidades más del 95% de sus estudiantes son los primeros en sus familias en acceder al derecho a la educación superior. Entonces, en ese sentido, para nosotros la priorización de la inversión educativa es una obligación que tenemos, y mucho más a partir de lo que ha sido el impacto de la pandemia, que permitió iluminar la enorme desigualdad que hay en la Argentina. Y la educación es la herramienta que nos permite garantizar otros derechos. Y es así donde inclusive esta semana, con el ministro de Obras Públicas, con Gabriel Catopodis, y con el presidente Alberto Fernández, presentamos un plan de inversión de 9.600 millones de pesos para infraestructura en nuestras universidades, bibliotecas, laboratorios, aulas. ¿Y por qué es muy importante esto? Porque dejamos atrás 4 años de obras paralizadas en nuestras universidades. Sabemos que es un primer paso, que tenemos que seguir trabajando para recuperar los procesos de inversión educativa que Argentina supo tener. Porque les doy un solo ejemplo. En el año 2015, por primera vez, a partir de un proceso de aumento de inversión, logramos superar el 6% de inversión educativa sobre el Producto Bruto Interno. 6,1 como marca la ley, nos obliga la ley de financiamiento educativo. Pero de ese año agradecemos a retroceder. Entonces tenemos que recuperar ese proceso. Te agradecemos enormemente, Nicolás, por tu tiempo, por prestarte esta entrevista un sábado, 14 horas. Muy claro, muy concreto, y nos sacaste todas las dudas. Así que muchísimas gracias, Nicolás Trota.